Amados hermanos en la fe de Jesús, paz a vosotros. Vamos, hermanos, a iniciar entonces el tema de esta ocasión. Voy a compartir con ustedes y voy a comenzar con una lectura bíblica que se encuentra en el Evangelio del apóstol Mateo, en el capítulo 17. Y aquí me gustaría que desde sus casas me ayudaran con la lectura. Dice Mateo capítulo 17, desde el versículo 14 hasta el versículo 21. Si están en la cita, la repito nada más, Mateo 17, del 14 al 21. Leamos, dice así. Y como ellos llegaron al gentío, vino a él un hombre hincándosele de rodillas y diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece malamente, porque muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua, y le he presentado a tus discípulos, y no le han podido sanar. Y respondiendo Jesús dijo, oh generación infiel y torcida, ¿hasta cuándo tengo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tengo de sufrir? Traédmele acá. Y Jesús le reprendió, y salió el demonio de él, y el mozo fue sano desde aquella hora. Entonces, llegándose los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mas este linaje no sale sino por oración y ayuno. Así que la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios nos instruye, nos dice que existen diferentes situaciones en la vida en donde nosotros podemos servirle a nuestro Dios, en donde nosotros podemos inclusive hacer cosas extraordinarias. Pero Jesús remataba diciendo al final, mas este linaje no sale sino por oración y ayuno. Así que, hermanos, esta porción de la palabra de Dios vamos a tratar de enfocarla a la última parte que menciona aquí la Escritura, donde dice, mas este linaje no sale sino por oración y ayuno. Vamos a explicar el día de hoy con referencia a esto que Jesús decía, que era importante que la humanidad tenga, nosotros también incluidos en esta parte, oración y ayuno. La oración considero que nosotros conocemos perfectamente a qué hace referencia, los pasos inclusive para orar, pero algo que no hacemos necesariamente de manera cotidiana es el ayuno. Ahí es donde nos vamos a enfocar en esta tarde. Primeramente, vamos a dar cierto registro histórico con respecto al ayuno y el por qué se ayunaba. También lo vamos a ver, características del ayuno y los porqués del ayuno mismo. Primeramente vamos a leer en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, Éxodo 34. Aquí hay un primer ejemplo con respecto al ayuno. Dice en el versículo 28, habla acerca de Moisés. Y él, Moisés, estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en tabla las palabras de la alianza, las 10 palabras. Voy a compartirles, hermanos, una presentación. A ver si nuestro hermano Christopher nos ayuda. Sí, dame un segundo, ya se lo voy a dar. Gracias, hermano. Ahí está. Y en esta presentación, bien dice aquí el título, el ayuno que Dios escogió. De eso se trata, que podamos nosotros saber cuál es el ayuno que Dios ha escogido, pero para eso primero hay que definir la palabra ayuno. Y cuando nosotros buscamos la palabra ayuno en el diccionario, tiene diferentes acepciones, pero vean cómo todas van enfocadas hacia el mismo lugar. Primera definición, abstenerse total o parcialmente de comer o beber. Es decir, puede ser una u otra, ayunar de comer o de beber. También, segunda definición, abstenerse total o parcialmente de tomar alimento o bebida por precepto religioso. Entonces también se puede entender, como lo estamos viendo en la Biblia, por situaciones religiosas se puede ayunar, aunque también simplemente el término ayuno es cuando uno no come o bebe por alguna situación. O una tercera definición, privarse o estar privado de algún gusto o deleite. Entonces, no nada más hablamos de comer o beber, puede ser algo diferente, en donde también uno se priva de aquello que le agrada. Entonces, esto tiene que ver con el ayuno.
Y cuando vemos entonces la definición, nosotros cuando encontramos Éxodo capítulo 34, versículo 28, aunque aquí no dice la palabra ayuno, entendemos que lo que hizo Moisés durante ese tiempo que estuvo en el monte Sinaí, dice que estuvo ayunando, porque dice no comió pan ni bebió agua. Ambas situaciones, tanto el comer como el beber, él se abstiene tanto de la comida como de la bebida. Es un ayuno. Esa es una primera referencia. Ahora, sí es importante, hermanos, que nosotros podamos definir que como tal el ayuno no es un mandamiento, no es algo que esté estipulado en la ley donde se diga que nosotros debemos de orar. Es algo, voy a llamarlo de esa manera, opcional y que lo vamos a interpretar, que vamos a ver los versículos y que vamos a saber cuándo es necesario ayunar y de qué manera es lo más propicio. Entonces, esta primera referencia es histórica. Después dice el libro de Jonás, siguiente referencia histórica. Jonás, en el capítulo 3, vamos a encontrar aquí cómo no nada más el pueblo de Israel ayunaban por algunas situaciones, sino también encontramos historias de otros pueblos o de otros personajes que también lo hicieron. Jonás en el capítulo 3 dice el versículo 7, ¿qué hizo el rey de Nínive cuando escuchó el pregón de Jonás? Cuando Dios por medio de Jonás les dice, voy a destruir este lugar por la maldad que se encuentra en esta ciudad, Nínive, dice el versículo 7, e hizo pregonar, habla del rey de Nínive, y anunciar en Nínive por mandado del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. ¿Qué les estaba pidiendo? Que ayunaran, porque no iban a comer algún alimento, ni iban a beber agua. Entonces, esto es ayunar. Le está diciendo tanto a las personas como a los mismos animales, aunque ellos no entienden lógicamente, pero los dueños son los que debían de abstenerse de darle a los animales alimento o bebida. Dice el versículo 8, ¿qué más? Y que se cubran de saco los hombres y los animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá Dios y se apartará del furor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y arrepintióse del mal que había dicho les había de hacer y no lo hizo. Así que aquí encontramos el caso de los ninivitas. Ellos viéndose en una condición complicada delante del Creador, escucharon la predicación del profeta Jonás y es que ellos tienen una conversión, hay un cambio en el comportamiento, pero también algo hicieron. ¿Cómo le demostramos a Dios que estamos arrepentidos o qué le podemos ofrecer a Dios? Dice que el mismo rey manda esto, el mismo rey de Nínive. Recordemos, hermanos, que ellos no eran israelitas, para que quede claro. El mismo rey de Nínive les dice a todos los ciudadanos de Nínive, no gusten alimento, no beban ningún líquido, porque de esa manera nos vamos a afligir delante de Dios. Inclusive hay otras situaciones que también hacen, dice que se cubran de saco. Ahorita voy a explicar también esta expresión, pero son cosas para reflejar que va a haber una aflicción, no nada más espiritual, sino también física. Porque a fin de cuentas, cuando hablamos de ayunar, no comer, no beber, es privarse de algo que también nos gusta. Porque si preguntar, a ver, hermanos, ¿a quién les gusta comer? Pues yo creo que todos alzamos la mano porque cuando llega el tiempo de la comida, es el tiempo agradable donde estamos con la familia. Y bueno, es parte de las necesidades básicas de un ser humano el comer y el beber. Si nosotros no probamos agua, hermanos, vamos a tener un conflicto, un problema en nuestro cuerpo. De igual manera, si no nos alimentamos. Entonces, cuando no lo hacemos, nuestro cuerpo tiene esa necesidad, nos pide que podamos alimentarlo, que podamos también saciar esa sed, y son parte de los elementos básicos que tenemos como seres humanos. Cuando nos abstenemos de esto, y bueno, aquí ya corresponde a las experiencias que hemos tenido, que hemos visto en alguien más o que nosotros en ocasiones puede ser que tengamos ese sentir en donde no hemos comido algo y cómo nos encontramos, cómo estamos hablando acerca de nuestro humor, cómo nos encontramos. Puede ser que ya estemos ansiosos de poder comer, a algunos hasta les cambia pues esa cara, ese humor, y puede encontrarse hasta estresado, ¿no? De que no ha comido. ¿Cuánto tiempo hemos quedado sin comer? Entonces, aquí no estoy hablando de cuestiones religiosas, simplemente de situaciones cotidianas.
Bueno, un día sin comer ya es mucho para una persona y necesita el acercarse de un alimento. Imagínense muchos más días. Hay situaciones que se hacen por fe en donde ya viene la mano de Dios, que es muy diferente. Nosotros no vamos a recomendar que hagamos algo como lo que realizó Moisés cuando estuvo en el monte Sinaí, 40 días y 40 noches. Por eso el mismo pueblo en un momento creyó que Moisés había muerto, porque ya llevaba tantos días. ¿Quién le iba a llevar el alimento? Nadie se acercaba, quedaron de eso. Entonces ellos pensaban que había muerto. Una persona común, si está ese tiempo sin comer, moriría. El caso de Jesús también. Cuando es bautizado, dice que también era importante que existieran algunas pruebas, que el mismo adversario lo pudiera tentar, y con lo primero que lo tientes, porque ya también llevaba muchos días de ayuno Jesús, es precisamente con esto. Hablamos de que también estuvo 40 días de ayuno nuestro Señor Jesucristo, y con lo primero que lo tienta es precisamente con el alimento. Que estas piedras se conviertan en pan. Seguramente tienes hambre, tu cuerpo te lo pide, pero veamos aquí esa calidad espiritual que tenía Jesús, que pudo también sobreponerse ante esa situación. 40 días, Moisés y Jesús. No es para que nosotros lo tomamos de mandamiento, tampoco se está diciendo que nosotros lo igualemos, que nosotros hagamos algo semejante. Fíjense entonces con los ejemplos que vamos a estar viendo, que Dios cuando manda a Jonás no le pide al pueblo que ayunen. Eso es una decisión personal que tuvo en este caso el rey de Nínive y que lo comparte con sus ciudadanos. Pero no es un requerimiento de Dios. Dios no está pidiendo que ayunemos. Eso es algo que realmente sale del ser humano. Es como una forma de sacrificarle algo a Dios, diciéndole, me voy a abstener de lo que hago cotidianamente y de algo que nos agrada como personas, que es alimentarnos, para que tú lo observes y puedas también ver mi aflicción. ¿Qué es lo que hace la gente normalmente, o lo que hacían en aquellos tiempos cuando mostraban aflicción? Aparte de ayunar, dice, algunos se cubrían de saco. ¿Eso qué significa? Que ocupaban prendas, literalmente una prenda con la que se cubrían directo el contacto con la piel, pero prendas que fueran rugosas, prendas que inclusive fueran incómodas de traerlas. Entonces, a eso se refiere, que se cubran de saco, pero algo que les iba a causar una molestia física para que pudieran demostrar que tenían aflicción. Otros casos, como el de Job, donde menciona inclusive se sentaba sobre ceniza, era literal, no es una expresión simbólica, sino que literalmente sobre la ceniza se sentaban. Imagínense también la situación física de sentir algo caliente. Eso era literal, como para decir, estoy afligido y mi cuerpo también se adolece. Tampoco es un mandamiento, nosotros no lo llevamos a cabo, inclusive no es parte de nuestras costumbres, y no hay necesidad de que lo realicemos, porque esto no es un mandamiento de Dios. Esto es algo que sale del mismo ser humano, como una forma de doblegarse delante de Dios. Vamos a ver otros ejemplos. Dice el libro de los Jueces, en el capítulo 20, Jueces capítulo 20, versículo 26, otra situación, y aquí vamos a ver el por qué tomaron la decisión de ayunar. Bueno, en el caso de los ninivitas, para mostrarse afligidos delante de Dios y que no los fuera a destruir. En el caso de los jueces, en el tiempo de los jueces, versículo 26, capítulo 20, versículo 26, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y sentáronse allí delante de Jehová y ayunaron aquel día hasta la tarde y sacrificaron holocaustos y pacíficos delante de Jehová. También llevan a cabo un ayuno. ¿Qué situación estaban viviendo aquí? Bueno, hermanos, algo muy complejo. Hubo una situación ahí extraña en donde llega un levita de otra, que vivía en un territorio de otra tribu, llega a un lugar donde no conocía, hacen una vileza en Israel. La mujer que llevaba, que era una concubina, dice que estuvieron abusando de ella, prácticamente muere en esa situación, de tanto que sufrió esta mujer a causa de la vileza que hicieron aquellos hombres. Y entonces lo que hace este levita, les cuento muy rápido la historia, parte a esta mujer en 12 pedazos, esa mujer ya muerta, lógicamente, y envía un pedazo del cuerpo de esta mujer a cada una de las tribus de Israel para que supieran lo que había pasado en aquella ciudad. Y entonces los israelitas, viendo esta situación, existió mucha molestia. Vinieron para reprender a aquellos que lo habían hecho.
Pero resulta que aquellos que estaban en Gaba era una ciudad de los benjaminitas. Y los benjaminitas defendieron a los que estaban en Gaba porque eran parte de la misma tribu. Resulta, hermanos, que los benjaminitas eran muy diestros para la batalla. Hablando específicamente dice que tomaban con la honda, lanzaban y le apuntaban, dice, no erraban ni a un cabello. Eran muy buenos para esto. Y entonces se juntaron los escuadrones de Israel y fueron a combatir a los de Gaba, pero los defendieron los benjaminitas, que eran parte de la misma tribu. Y entonces los benjaminitas muy confiados porque decían, nosotros somos expertos en esto, vamos a ganarles a todas las tribus. Mandaban a una tribu al principio y los derrotaban, los benjaminitas. Pero de Dios vino el que esto no prevaleciera. Y entonces llegó el punto en el que los israelitas, las demás tribus, vencen a los benjaminitas de tal manera que estuvieron a punto de exterminar a la tribu completa de Benjamín. Y entonces es por esta situación, cuando se ven en esta problemática, que el pueblo ayuna para Dios y dice, Señor, ¿qué vamos a hacer? Ayúdanos. Ve lo que estuvimos a punto de hacer por un arranque de ira, por lo que haya sido, pero estuvimos a punto de destruir una tribu, de eliminarla por completo. Y entonces ya Dios, hermanos, posteriormente es el que les muestra también un camino, seguramente con ese pensamiento guiado por el Espíritu Santo, para que esta tribu no fuera extinta. Y entonces, bueno, es parte de otra historia, ¿verdad? Es otra predicación que podríamos dar, pero les estoy nada más explicando para que entendamos el por qué es que llegaron al grado de ayunar. Nos vamos a dar cuenta que el ayuno se hace en situaciones muy específicas y donde hay una problemática que difícilmente la podemos solucionar nosotros mismos. Entonces, la resolución de esta historia, esa sí se las dejo de tarea, también se las podría contar, pero para que ustedes tengan tarea en la semana, a ver qué pasa con estos benjaminitas, cómo lo hicieron para no extinguir una tribu completa. Dice ahora el segundo libro de las Crónicas. Vamos a otra historia. Segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 20. Dice el versículo 3, bueno, desde el 1, 20 del versículo 1 al 3. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una grande multitud de la otra parte de la mar y de la Siria, y aquí ellos están en Azón Tamar, que es en Gedi. Entonces él tuvo temor y puso Josafat su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Otra vez, una situación extraordinaria, es decir, que no se presentaba en lo ordinario, extraordinario, donde tienen una problemática, vienen los enemigos y vienen a guerrear contra ellos. Y entonces Josafat, claro que tiene angustia, ¿ahora qué hago? Porque vienen ellos con sus ejércitos y nos van a destruir. Y entonces lo que hace Josafat, rey de Judá, es el que se pueda promulgar, que ayune el pueblo. Aquí se hace un ayuno general, porque la problemática le compete a todos. Y entonces ayunemos. Vamos a ver si Dios nos ayuda, porque nosotros no lo vamos a lograr. Vienen estos ejércitos y nosotros no vamos a poder contra ellos. Dios, lógicamente, los libra del mal. Eso lo pueden ver posteriormente. Pero es cuando hay situaciones complicadas que uno no puede manejar, que uno no puede controlar, en donde también se recomienda, y ahí vamos a poner como recomendación, que ayunemos para que Dios también atienda a este mensaje. Ahora, repito, eso se lo estoy repitiendo para que vayamos dándole un cauce a esta predicación. No hay un mandamiento donde nos diga que hay que ayunar, pero esto sale de la persona misma. Esto es decisión personal. Es como entregarle un sacrificio a Dios, un sacrificio personal. Señor, me voy a abstener de comer o de beber o ambas para presentar este sacrificio a ti. Dice ahora el libro de Esdras, en el capítulo 8, yo podría preguntar, ¿podemos ayunar cada semana? ¿Podríamos ayunar por cualquier situación? Ahorita voy a decir, cuando digo cualquiera, ¿a qué me estoy refiriendo? Dice Esdras capítulo 8, otra situación. Son muchas historias el día de hoy, porque nos estamos enfocando al ayuno y tiene que ver con varias historias. Esdras capítulo 8, en el versículo 21. En adelante voy a leer hasta el 23 nada más. Y publiqué ayuno allí junto al río de Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios,
para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para toda nuestra hacienda, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su fortaleza y su furor sobre todos los que le dejan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Así que una situación totalmente diferente a las anteriores. En esta situación resulta que con Esdras van a regresar una gran cantidad también de judíos de Babilonia hacia Jerusalén, pero van con sus familias, no es una mudanza regular donde nos cambiamos de una colonia a otra, sino aquí, hermanos, es trasladar todas sus posesiones de Babilonia hasta Jerusalén. No lo iban a hacer cada semana, esto iba a ser única ocasión. Todos ellos iban a trasladar de Babilonia a Jerusalén. ¿Por qué hicieron ayuno? Dice que Esdras ya le había dicho al rey Artajerjes, ya le había hablado acerca de Dios, un Dios poderoso, él nos va a cuidar, él siempre nos libra del mal. Y por eso dice, no le pedí una tropa, porque se la puede haber pedido, que llevaran personas armadas que nos fueran cuidando en el camino, porque lógicamente en el trayecto ellos iban con su familia, estaban desarmados. Entonces cualquiera pudo haber acometido contra ellos. Ladrones en el camino. No era un trayecto fácil. Y entonces de cierta manera Esdras siente el compromiso con la gente que llevaba y dice, ¿qué hacemos? Porque no le pedí al rey Artajerjes tropa. ¿Por qué no se la pedí? Porque yo le estoy hablando de que tenemos confianza en Dios y que Él es el Dios que nos libra de cualquier mal, y pues tenemos que demostrarlo también con nuestras acciones. Pero eso sí les voy a pedir a todos ustedes que vamos a ir en ese camino, que ayunemos para que Dios nos cuide en ese trayecto y lleguemos con bien. Dice que sí fue propicio Dios con ellos. Llegaron con bien. Surge la pregunta, entonces, ¿podemos nosotros ayunar cuando hacemos un viaje? Alguien podría decir, pues sí, puede ser válido, aunque no es cualquier viaje. Imagínense que hay una persona que sale cada semana a viajar. ¿Significa que cada semana tiene que estar ayunando para que Dios lo cuide? No hay necesidad de hacerlo. Esto es algo extraordinario. No cada vez que viajaban tenían que ayunar. Aquí fue porque era una única ocasión donde iban a hacer el trayecto, van con sus familias, van con todas sus posesiones y están demandándole a Dios un favor, que los cuide en ese trayecto. Entonces, no hay necesidad. Cuando digo no hay necesidad, no estoy diciendo si alguien lo quiere hacer está mal. No, nada más digo no hay necesidad, es porque Dios no lo requiere cada vez que nosotros viajemos. ¿Alguien lo quiere hacer? Adelante, eso ya es muy personal, pero no hay necesidad de hacerlo siempre. Esto es algo extraordinario, lo vuelvo a mencionar, fuera de lo común. Es por eso que lo hacen. Dice el libro de los Salmos. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 35. Vean cómo cada historia es diferente. Son diferentes situaciones, diferentes circunstancias. Y el Salmo 35 nos pone una más. Este Salmo sí es escrito directamente por David. No todos los salmos son escritos por David, pero este sí. Salmo 35, verso 13. Mas yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de saco, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se revolvía en mi seno. También por enfermedad podemos nosotros ayunar. ¿Qué es lo que buscamos nosotros como personas cuando ayunamos? Como si fuera un plus, como algo adicional, para decirle a Dios, te estoy sacrificando esto, ayúdame, auxíliame. Porque algo que no debemos de perder de vista y que aunque ya también se mencionó en las lecturas anteriores y que aquí voy a enfatizar, es que el ayuno no puede estar separado de la oración. La oración, eso sí, hermanos, oremos siempre, siempre que podamos. Orad sin cesar, dice la Escritura. Pero ayunar, cuando sea necesario ayunar, tiene que ir acompañado siempre de oraciones, de comunicación con Dios, que le expliquemos el por qué estamos haciendo una u otra cosa. Entonces, ahora, ya que hemos visto los versículos, ya que hemos visto las situaciones, tenemos que trasladar eso que está en la Biblia a nuestra vida cotidiana y a nuestra experiencia, a nuestras costumbres como iglesia de Dios. No voy a tomar costumbres de otras religiones o de otros grupos sociales. No, voy a hablar de la iglesia de Dios, porque a lo mejor hay costumbres en otras religiones que nosotros no tenemos. Ya les expliqué, por ejemplo, vestirse de saco, que aquí también lo menciona. Es una costumbre diferente que en la iglesia de Dios no tenemos. En la iglesia de Dios sí tenemos por costumbre el realizar ayunos.
cuál es nuestra costumbre. No hay un versículo que nos diga los lineamientos para el ayuno son estos y tienes que cumplir este y este punto. No lo menciona, dijimos, no es parte de los mandamientos. Esto es algo que sale del mismo corazón del hombre, pero con la experiencia, con el tiempo, sí se han dado ciertas costumbres en la iglesia que nosotros consideramos como buenas. Primer punto, cuando nosotros comencemos un ayuno, debemos de comenzar con una oración y también cuando lo terminemos, terminar con una oración. ¿Por qué hay que orar al principio? Porque le vamos a especificar a Dios el por qué estamos ayunando. Debe de haber un por qué. Y eso es importante mencionarlo. Porque si nosotros ayunamos simplemente por costumbre diciendo, vamos a ayunar por la paz mundial, pues lógicamente no hay necesidad de hacerlo tampoco. No es de que, hermanos, y si hacemos un ayuno semanal y si hacemos un ayuno mensual, bueno, ¿cuál es el objetivo? Si lo vamos a hacer, primero establezcamos el objetivo. No podemos ayunar de manera general nada más por las necesidades así que alguien tenga. No, tenemos que poner el objetivo. Ellos ponían el objetivo. Vamos a tener un viaje, es peligroso, vamos con nuestras familias, ayunamos por eso. Tenemos una complicación porque vamos a ser destruidos por nuestra maldad, ayunamos por eso. Hay una enfermedad, no podemos solucionar, ¿qué hacemos? Ayunamos por eso. Y así cada una de las situaciones. Estuvimos a punto de destruir, de exterminar una tribu, ayunamos por eso. Entonces debe de haber un objetivo en un ayuno, establecerle a Dios qué es lo que yo espero, qué es lo que yo necesito también de Él, que Él me escuche, que me atienda y que me pueda ayudar a solucionar las situaciones, porque seguramente en ese ayuno es algo extraordinario, es algo que no es común, es algo que no puedo controlar y donde necesito el apoyo directo de Dios. Por eso decíamos, la oración esa siempre. Vamos a salir de viaje, oremos. Ahí no importa cuántas veces viajemos, siempre oremos para que Dios esté con nosotros y nos cuide. Pero cuando es algo extraordinario, entonces podemos también ayunar, pero son situaciones muy específicas. Eso es lo que queremos entender de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo puede ser nuestro ayuno? La definición nos ayuda, lógicamente, absteniéndonos del alimento es decir, cualquiera de las dos opciones puede ser alimento con bebida o alimento o bebida nada más. Pero nosotros, ¿cómo lo acostumbramos en la iglesia? De preferencia, que sea comida y bebida de preferencia. Si alguien por alguna situación personal de salud no puede mantenerse ese tiempo de ayuno, puede ser que solamente se abstenga de la comida. ¿Cómo le llamamos en la iglesia a eso? Los que llevan muchos años en la iglesia, decimos hagamos un medio ayuno, porque a lo mejor voy a tener que beber algún líquido porque tengo alguna enfermedad, entonces voy a hacerlo de esta manera, pero voy a hacer un medio ayuno, así le llamamos. No está en la Biblia eso tampoco, no lo menciona, pero son costumbres de la iglesia y que nosotros, si es una buena costumbre, la podemos llevar a cabo, no hay ningún problema. Esto, hermanos, es para reforzar las oraciones que tenemos. Por eso Jesucristo decía, esta generación no sale sino por oración y ayuno. Hay que también ejercitarnos en esto, aunque tiene que ser específicamente en momentos que realmente lo ameriten. Si no, hermanos, puede llegar a perder sentido el mismo ayuno cuando lo hacemos por cualquier otra situación. Ahora, que existan situaciones ya muy particulares donde no tiene que ver con la religión, sino con cuestiones ya de salud. Hay personas que promueven el ayuno no por cuestiones religiosas, sino por salud y dicen una vez a la semana ayunen. Bueno, eso ya son métodos diferentes y que no tenemos ni que hacer oración por eso. Son cosas distintas, donde no está incluida la parte religiosa. Son cosas ya particulares. Entonces, no vamos a mezclar. No vamos a decir, voy a realizar este proyecto que me están diciendo de salud, donde tengo que ayunar una vez a la semana, y pues de una vez aprovecho para que si alguna necesidad hay, pues también ayuno. No lo mezclemos. Cuando sea un ayuno es por una necesidad que tengamos, que alguien más tiene, que podemos ayudar, que podemos hacer también ayuno colectivo, también está basado bíblicamente, lo podemos realizar siempre con un objetivo, algo específico. Bien, ya que dije esto, hermanos, me gustaría que viéramos también características del cómo ayunar. Y entonces Jesucristo mismo nos menciona algunas situaciones importantes. Dice el Evangelio del apóstol Mateo capítulo 6. Vamos al capítulo 6 de Mateo, en el versículo 16 al versículo 18. Y cuando ayunáis, no seáis como los hipócritas, austeros,
porque ellos demudan sus rostros para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú cuando ayunas, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no parecer a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. No hay necesidad de que nosotros estemos publicando, lo voy a decir así, literalmente, tanto en la definición de la palabra solamente de externarlo, como a cuestiones ya más particulares de nuestro tiempo, cuando decimos, voy a hacer esta publicación en Facebook, porque ahorita nos estamos transmitiendo por Facebook, ¿no? Y que alguien ponga ahí en su perfil, en su estado, estoy ayunando, ¿no? Me siento afligido porque estoy ayunando. No hay necesidad de hacerlo, porque un ayuno, dijimos, es muy directo con Dios. Lógicamente, si es un ayuno colectivo, eso lo vamos a saber muchos, pero cuando es algo personal, no hay necesidad de que lo estemos externando. Inclusive el mismo Maestro Jesús nos invita a que si nosotros ayunamos por algo personal, que no parezcamos como que estamos ayunando, porque si no a veces nos vemos todos decaídos, sufriendo, hasta provocamos que los hermanos nos pregunten, oiga hermano, ¿se siente bien o qué tiene? No, hermano, es que estoy ayunando, tengo eso, que lo sepa Dios, es tu ayuno personal, es algo que tú estás haciendo, es más, dice Jesucristo mismo, lávate la cara, lava tu rostro para que te veas bien como si no pasara nada y ayuna para que también Dios vea de cierta manera esa aflicción, aunque les repito, no es mandamiento, pero cuando lo hagamos, no lo hagamos de manera incorrecta, porque entonces nosotros mismos estamos diciendo, ¿qué tan espiritual eres? Hasta lo ponemos como un parámetro. ¿Tú cuántas veces ayunas? Historia que contaba Jesús, el fariseo y el publicano. No, yo ayuno tantas veces. Bueno, y eso no lo necesitas decir, eso es muy personal. Si tú lo quieres hacer, adelante. No es un requisito, tú lo quieres establecer, adelante. Y no porque ayunes o no ayunes, eres más o menos espiritual. Eso no tiene que ver con tu espiritualidad. Eso tiene que ver con algo que le estás entregando a Dios. Lo que sí tiene que ver con tu espiritualidad es qué tanto estás en comunión con Él. Oremos a Dios constantemente. Tampoco hay necesidad que las oraciones sean tan largas, lo dice la misma escritura, ¿no? Seamos concisos, hablemos con Dios de nuestras necesidades. Él nos conoce lógicamente, pero también le gusta que le contemos. El tema no es la oración, es el ayuno, pero decíamos, va de la mano uno con el otro. Dice también la escritura en el libro de los Hechos, y nosotros como iglesia, ¿por qué ayunamos? Y esto lo encontramos en el Antiguo Testamento, y aunque Jesús lo menciona, lo habrá hecho la iglesia. Hechos capítulo 13, en el versículo 2 y versículo 3, otra situación, desde el versículo 1, para que veamos el contexto. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, Bernabé y Simón el que se llama Níger, y Lucio Cireneo, y Managén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, y puesto las manos encima de ellos, despidiéronlos. Vean, ayuno con oración siempre va de la mano. ¿Qué está diciendo? Hay que ayunar. Vamos, el Espíritu Santo mismo ha determinado que estas dos personas puedan servirle en la obra, puedan ir a esparcir la palabra en otros lugares. Ayunemos para que el camino que ellos tengan y todo lo que se realice sea con ese apoyo de nuestro Dios. Ayunaron para esto. No solo esas dos personas, sino también los que estaban allí en la iglesia. Entonces, objetivo es identificado lógicamente para la predicación del evangelio de estas personas que van a salir a un lugar que no conocen, van a ir a lugares donde a lo mejor nunca han visitado, pero que Dios les sea propicio, y lógicamente esto fue así. Sabemos la historia de Bernabé y de Pablo. Dice el libro de los Hechos que estamos leyendo, demos vuelta a nuestra página, capítulo 14, en el versículo 23. También aquí vemos una situación donde ya encontramos a Pablo, versículo 23, y habiéndoles constituido ancianos en cada una de las iglesias, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en el cual habían creído. ¿Ven cómo es importante esto? Que nosotros podamos conjugar oración y ayuno, pero con objetivos muy específicos, que la obra siga, que Dios vea con buenos ojos a estas personas y que se siga la predicación. Hermanos, imagínense, hoy en día, ahora si tomamos esto como si fuera general, cada vez que un obrero sale a predicar hay que pedir a la iglesia que ayune.
No hay necesidad. Podríamos hablar de que alguien tuviera de manera extraordinaria un sentimiento de ir a evangelizar a otro lugar donde no conocen, donde no hay iglesia. Y entonces a lo mejor ahí sí, hermanos, ayunemos porque ahí va a haber un hermano que va a hacer una misión, un lugar donde no hay iglesia, se va a ir él solo o con un acompañante de preferencia para que puedan evangelizar. Ayunemos para que el camino de estos hermanos sea propicio. Puede ser buena opción. Seguramente así algunos más se van a animar para ir a evangelizar a lugares donde no ha llegado la palabra. Pero lo que quiero recalcar es, todo tiene un objetivo. Bien, ya hemos explicado costumbres de la iglesia, el registro que se encuentra en la palabra de Dios. Mencionamos que no es un mandamiento, que es algo personal que podemos entregarle a Dios. Pero ahora dice el libro del profeta Isaías, en el capítulo 58, y de ahí el título de esta predicación, decíamos, el ayuno que Dios eligió o que Dios escogió. Isaías capítulo 58. Este capítulo es fundamental para esta explicación y tenemos que ir paso por paso entendiendo lo que nos quiere decir Dios para que nosotros veamos que lo que hemos visto hasta el momento es lo que el ser humano ha elegido entregarle a Dios para que sea escuchado en esas necesidades extraordinarias. Pero vean lo que dice Isaías capítulo 58 desde el versículo 1. Dice así: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Hay algo que no están haciendo bien. Versículo 2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese obrado justicia, como gente que hubiese, es decir, no lo estaban haciendo, y que no hubiese dejado el derecho de su Dios, lo habían dejado. Pregúntenme derechos de justicia y quieren acercarse a Dios. Ahora va a exponer estas palabras las personas que no están haciendo el bien. Versículo 3. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno halláis lo que queréis y todos demandáis vuestras haciendas. Ahora, el ayuno que ustedes están haciendo no es correcto. Ahora, ustedes están pidiendo por cosas personales que no hay necesidad de ayunar. Fíjense, dice, piden por sus haciendas. Voy a hacer un ayuno para que este negocio que tengo me salga bien, porque quiero más dinero, ¿no? Entonces, ellos ayunaban por eso. No hay necesidad de ayunar por estas situaciones. Eso, ¿qué hay que hacer si tenemos alguna situación así? Una oración es suficiente, pero no tienes que ayunar por estas situaciones. ¿Por qué más estaban ayunando? Versículo 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Fíjense, por situaciones cotidianas, cosas humanas, cosas vanas, estaban ayunando. Si ustedes se fijan, los ayunos que observamos en la Biblia son por situaciones que es cierto, no podemos controlar, pero hay un bien. Se busca un bien, no hablando en la parte material, sino en la parte espiritual, en donde también hay una enfermedad y podemos ayunar, porque eso también sana espiritualmente. Entonces, no nada más estamos hablando aquí de cosas vanas como lo hacían en aquel momento, porque lo llegaron a hacer. Y Dios por medio del profeta les dice, no ayunéis como hoy. Ustedes hasta se preguntan, ¿por qué ayunamos si Dios no nos hace caso? Fíjense, dando a entender, hermanos, es muy importante esta frase, que cuando nosotros ayunamos, prácticamente Dios está forzado a atendernos, porque le estamos dando un sacrificio. Ese es el pensamiento del hombre. El hombre piensa, me voy a sacrificar de esta manera y Dios no va a tener de otra más que escucharme y atenderme. Bueno, veamos nuestro corazón también, que eso cuenta mucho. No ayunéis de esa manera, dice nuestro Dios. Ahora, el siguiente versículo, vamos a poner mucha atención a lo que nos dice, versículo 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma y que encorve su cabeza como junco y que haga cama de saco y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Vean, está preguntándonos cosas que realmente el hombre lo hace así, que cuando vimos los ejemplos, esto es lo que realmente estaba haciendo. Cuando alguien ayuna se aflige, cuando alguien ayuna inclusive se vestía de saco o se sentaba sobre la ceniza para decir,
esto es un dolor físico, emocional, espiritual, y te lo entrego a ti, Señor. Y Dios está diciendo, eso es lo que yo te estoy pidiendo. ¿Yo alguna vez te pedí eso? No te lo estoy pidiendo. Ahora, no está diciendo que si nosotros lo hacemos, está mal. Tampoco le está diciendo así, pero está diciendo, yo nunca te pedí esto. Esto está saliendo de ti. Está bien, no hay problema, lo puedes hacer. Pero te voy a decir un método más eficaz para que cuando tú tengas una necesidad, puedas alcanzar lo que necesitas. Hay algo todavía más efectivo que el ayuno que el mismo hombre ha estipulado, que nosotros inclusive hemos realizado por costumbre, que no está mal, lo repito. No con este tema estoy diciendo, ya no ayunemos, hermanos, está mal, ¿cómo lo hacemos? No, estamos diciendo, podemos hacerlo porque es algo que nos sale del corazón, así le queremos ofrecer a Dios, está bien. Pero hay algo todavía más eficaz que todo eso. Y dice el versículo 6, no es antes el ayuno que yo escogí. ¿Quién está hablando? Dios. No es antes el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salud se dejará ver presto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y oírte a Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Hermanos, vean qué hermosas palabras. ¿Queremos que Dios nos escuche? Dios está diciendo, tú has puesto como ser humano una forma de sacrificarme algo personal. Está bien, eso te nació de ti. Pero ¿quieres que te diga cuál es el ayuno que yo he escogido para ti, ser humano? ¿Quieres que te diga el método con el cual cada vez que tú me hables, yo voy a decir, aquí estoy, heme aquí? El ayuno que yo te pido sí es abstenerte de algo, pero no nada más de la comida y de la bebida, sino te vas a abstener de hacer el mal y de ejecutar el bien. Ese es el ayuno que Dios ha escogido. Abstente de tus malas obras, porque seguramente te gusta, porque como ser humano te gusta en ocasiones hacer cosas diferentes a lo que yo mismo te he estipulado. Dios lo sabe. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y entonces hay cosas que a lo mejor te agradan, pero cuando ves los mandamientos dices, no es compatible. Abstente de hacer las cosas que no me son agradables. Abstente de ejecutar el pecado y ponte a hacer el bien. Eso es el verdadero ayuno. Ese es el ayuno que yo, Dios, he escogido para ti. Y cuando tú lo hagas y tengas alguna necesidad, ¿qué crees? No me puedo, no, yo no me puedo esconder, dice Dios. Voy a decirte, aquí estoy, heme aquí, te voy a ayudar. Y no nos hemos dado cuenta que eso no nada más lo decía Isaías, sino que todos los ejemplos que vimos tienen que ver con esto. Si ustedes recuerdan el ejemplo de los ninivitas, Dios dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. No dice, y vio Dios lo que hicieron, que se abstuvieron de comer y de beber. No, dice que se convirtieron de su mal camino. Ejecutaron el ayuno que Dios había escogido. Eso es lo que quería Dios. Y por eso no los destruyó. No tiene nada que ver con un arrepentimiento, como a veces queremos enfocarlo. No que Dios no se arrepiente. Ahí dice que se arrepintió de lo que les iba a hacer. No tiene que ver con eso, es una figura de retórica. ¿Qué esperaba Dios? Realmente que la persona se abstenga de hacer el mal, que cambie su comportamiento, que modifique su conducta. Y entonces, claro que Dios va a dar perdón y va a dar muchas bendiciones a esas personas. Dice el profeta Ezequiel capítulo 18, ¿quiero yo la muerte del impío? ¿No vivirá si se aparta de la impiedad? Claro que Dios va a dar bendiciones con aquel que se aparta del mal. Y entonces el ayuno que Dios ha escogido, y si queremos encontrar el método más eficaz, es este. No lo podemos esconder, aquí está. Tenemos una necesidad. ¿Cómo le podemos pedir a Dios, además de que nosotros lo hagamos de manera personal y querramos ayunar físicamente y no comer o beber? Está bien, ¿no? Si lo queremos hacer así, está bien, pero queremos más eficacia, conviértete de tu mal camino. Demuéstrale a Dios que lo que tú estás haciendo es porque te estás absteniendo de hacer una obra mala o de cosas que estás haciendo mal. Y Dios va a ver tu conversión y te va a escuchar.
Les comparto, hermanos, una historia última. Una historia, ahí sí dicen, de la vida real. No es comercial para algún programa de televisión. Pero, hermanos, dentro de la misma iglesia esto ha ocurrido. Una persona muy cercana tuvo algunos problemas en la vida, tuvo enfermedad. ¿Por qué? Porque realmente lo que estaba ejecutando no era el bien, porque se había apartado de Dios, porque había dejado la iglesia, porque se enfocó más a hacer las cosas del mundo y entonces cayó enfermo y ahora ni una ni otra. Se la pasó en cama muchos días, mucho tiempo, de tal manera que llegó el momento en donde esta persona creía que por la enfermedad que tenía se iba a morir, ya no aguantaba más esa enfermedad. Y entonces clamó a Dios y le prometió algo. Le dijo, voy a hacer el bien, como dice aquí, voy a hacer el bien, voy a regresar a servirte, voy a ser de aquellos que enseñen a otras personas. Y hermanos, ese fue el último día que sintió esa enfermedad. Eso no es un ayuno, es un ayuno. Me voy a abstener de hacer lo que me gustaba y voy a hacer el bien. Es el ayuno que Dios escogió. Y esa persona se levantó de la cama y se convirtió en un siervo de Dios. Por eso les digo, son historias verídicas. Ese es el ayuno que Dios ha escogido. No con esto, repito, estamos diciendo que si lo hacemos de la otra manera, que lo hacemos comúnmente, esté mal. Eso nos nace y está bien, Dios también lo va a aceptar. Pero este método que estamos viendo, que es algo que Dios mismo ha elegido para nosotros, es el más eficaz. Tenemos un problema, tenemos alguna enfermedad, tenemos algo complicado que queremos resolver. Este es el método más eficaz. El ayuno que Dios escogió. Propongámonos, hermanos, hacer esto y seguramente alcanzaremos siempre la misericordia de nuestro Dios. Amados hermanos, que Dios los bendiga y paz a vosotros.